Recibe un fraterno saludo de nuestro equipo de trabajo de Global University y la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba. Es nuestra oración que el Espíritu Santo te cubra con su poder y te haga un testigo efectivo de Cristo. Hoy compartiremos el segundo tema de la asignatura Neumatología en la literatura lucana, el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas, Jesús, el profeta ungido. Lo presentaremos en 4 subtemas: el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, Espíritu y profecía en el período intertestamentario, las narrativas de la infancia, restauración profética y ministerio de Jesús, y ministerio de Jesús y la acción de la iglesia cubana contemporánea. Pasemos entonces con el primer tema. La generación de eruditos pentecostales del pasado siglo, encabezados por Roger Strongstad y Robert Menzies, comprendió que la teología pentecostal solo impactaría a la comunidad evangélica si hablaba en un lenguaje reconocible para ellos. Por tanto, se enfocaron en usar los métodos hermenéuticos y las investigaciones más actuales de su época para demostrar que los pentecostales podían hacer significativas contribuciones a la teología. Para empezar, Strongstad usó 2 importantes elementos metodológicos de sus días: el rastreo de una idea teológica del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento y el impacto de la Septuaginta en el griego del Nuevo Testamento. Los resultados fueron más que alentadores. En primer lugar, mostró la conexión de la teología del Espíritu Santo de Lucas con la del Antiguo Testamento por medio de motivos que él llamó carismáticos, como la transferencia del Espíritu, las señales del Espíritu y la vocación del Espíritu. En segundo lugar, señaló que muchos de los términos y expresiones que Lucas usó para describir la actividad del Espíritu fueron tomados de la traducción griega del Antiguo Testamento. Ampliemos un poco más estas ideas. El estudio lingüístico realizado por Strongstad arrojó que Lucas usó más de 20 verbos que en la Septuaginta describen la actividad del Espíritu de Dios. Típicamente, las acciones describen al Espíritu en forma activa, incidiendo sobre un individuo o un grupo, y en prácticamente la mayoría de las ocasiones los traductores de la Septuaginta usaron el aoristo, un tiempo perfectivo, para describir la actividad carismática del Espíritu. De manera más sencilla, el significado del aoristo suele ser el de acción concluida o terminada, y cuando se usa en las narrativas, contrasta significativamente con otros tiempos verbales que denotan condición o estado. Por tanto, generalmente la actividad del Espíritu es descrita en la Septuaginta de manera histórica y puntual, y nuestro amigo Lucas reprodujo esta dinámica narrativa en su obra. De hecho, en el Antiguo Testamento, la actividad carismática del Espíritu es típicamente programática. Se describe la acción del Espíritu en un momento, como en el caso de Moisés, en Números 11, y Eliseo, en Segundo de Reyes, y esto implica que estos personajes ejercieron su ministerio en el poder del Espíritu, aunque esto no se menciona explícitamente más. Y eso fue un hallazgo brillante. Por otra parte está el estudio literario cercano a los métodos estructuralistas que se interesan por la estructura y significado de los relatos. ¿Qué fue lo que encontró aquí Strongstad? Básicamente que la actividad carismática del Espíritu de Dios se enfocó en los padres fundadores, en los jueces, en los reyes, en los profetas y los sacerdotes. Es decir, la actividad del Espíritu aquí no se relaciona con la salvación ni con la transformación personal, sino con la capacitación para ejercer un llamado o cumplir con una tarea divinamente inspirada y asignada.
Aquí es donde Strongstad acuñó el término carismático para tipificar las narrativas donde aparece la obra del Espíritu Santo. Con carismático él no se refiere al movimiento contemporáneo, sino al don de Dios, de su Espíritu otorgado a sus siervos, ya sea individual o colectivamente, para ungirlos, empoderarlos o inspirarlos para el servicio divino. Por eso, su teología carismática es una que enfatiza la dimensión singular de la neumatología lucana. Cuando Menzies publicó Empoderados para ser testigos, los estudios bíblicos habían experimentado un cambio de paradigma a raíz de la obra de autores como Marty Engel, E.P. Sanders, Jesse Vermes y Jacob Neusner. Estos autores mostraron la enorme importancia del judaísmo del Segundo Templo y del judaísmo rabínico para la comprensión del Nuevo Testamento. Gran parte de las fuentes consultadas para estudiar el judaísmo contemporáneo de Jesús están enmarcadas en el período que comúnmente se conoce como intertestamentario. Por tanto, Menzies, alineado con esta importante tendencia de los estudios del Nuevo Testamento, puso su mirada en la literatura judía para observar el desarrollo de la neumatología a lo largo de esta etapa. Los resultados de su investigación arrojaron que el judaísmo intertestamentario no atribuyó en general funciones soteriológicas al Espíritu. En su lugar, el Espíritu se consideraba la fuente de la inspiración profética, un don otorgado a varios individuos para que pudieran cumplir con una tarea divinamente asignada. Esta caracterización guarda relación con la realizada por Strongstad en el Antiguo Testamento. Leamos un pasaje de los himnos de Qumran que nos describe la acción inspiradora del Espíritu como aliento de vida. Tú has creado el Espíritu en la lengua, conoces sus palabras, tú has establecido los frutos de los labios antes de que fuesen. Tú has puesto un ritmo a las palabras y una medida al soplo del Espíritu de los labios. Bello pasaje, ¿verdad? Para la interpretación del Evangelio de Lucas, Menzies se apropió de la metodología de análisis literario que se conoce como crítica de la redacción y se apoyó en la hipótesis de las dos fuentes. Es decir, él partió de la idea de que Lucas usó entre sus fuentes a Marcos y Q para luego realizar dos tareas. En primer lugar, observó cómo Lucas usó los relatos de Marcos y Q en un nuevo contexto y cómo modificó sus tradiciones. En ambos casos, enfocó su trabajo en los pasajes donde es notoria la actividad del Espíritu Santo. En segundo lugar, comparó los énfasis neumatológicos de Lucas con los de Marcos, Q y Mateo, y luego con los de Pablo. Como resultado de su trabajo, la conclusión de Menzies fue que Lucas permaneció fiel a su contexto y al parecer sin desmarcarse mucho de él. Afirmó que Lucas describe el don del Espíritu como una dotación profética que capacita al receptor para participar efectivamente en la misión de Dios. Menzies recalca que si bien las primeras comunidades cristianas que se observan detrás de los evangelios de Marcos y Mateo y de la fuente Q ampliaron las funciones tradicionalmente atribuidas al Espíritu y también lo presentaron como fuente de poder para realizar milagros, Lucas resistió esta innovación y se alineó con la percepción dominante del judaísmo que tenía al Espíritu como fuente del discurso inspirado. De igual manera, señaló diferencias con Pablo, quien se ocupó de desarrollar una neumatología centrada en temas como la transformación del creyente, su santificación, la edificación de la iglesia y su redención. Veamos un ejemplo sencillo del trabajo con las tradiciones evangélicas. Cuando se compara la versión lucana del bautismo de Jesús con la de Marcos, afloran algunas divergencias. A diferencia de
Lucas describe la recepción del Espíritu después de que Jesús fuera bautizado y mientras oraba. De esto se infiere que él no quería vincular la actividad del Espíritu con el bautismo, sino con la oración. Describe el inicio de un ministerio en el poder del Espíritu. Recordemos que esta conexión oración-espíritu también es notoria en el relato de Pentecostés. Hagamos una pausa. Las narrativas de la infancia no pueden ser sometidas al mismo análisis que el resto de los relatos del Evangelio de Lucas. No contamos con una visión sinóptica de este bloque literario, pero aún así ocupa un lugar esencial en el desarrollo de la neumatología lucana porque muestra en Jesús el cumplimiento de las expectativas mesiánicas de Israel y su asociación con la nueva era del Espíritu. En tiempo de Jesús, estos relatos encajaban perfectamente con las esperanzas mesiánicas judías. Se nos presentan personajes piadosos y devotos como Zacarías y Elizabeth, enfocados en la observancia de la ley. Irrumpen ángeles continuamente. Se transparenta la expectativa en las actitudes de los ancianos Simeón y Ana y en la paciente espera de todos los que anhelaban la redención de Israel. Se confirma el cumplimiento de múltiples profecías mesiánicas con los nacimientos de Juan y Jesús, acompañado por una colección de himnos que recuerda los grandes eventos liberadores de Dios del Antiguo Testamento. La atmósfera además está permeada por el júbilo. Y todo esto se sella y fortalece con la actividad continua del Espíritu Santo. En otras palabras, los dos primeros capítulos de Lucas indican que el silencio profético intertestamentario ha acabado con la irrupción de una nueva era en la que el Espíritu ocupa un rol protagónico. La palabra neuma o nefma, espíritu, aparece 10 veces en las narrativas de la infancia, lo cual habla de la gran incidencia de la actividad del Espíritu. En general, se presenta como el espíritu que inspira el discurso profético, ya sea a través de himnos, vocación ministerial o revelación. Sin embargo, su asociación con la poderosa concepción de Jesús ha hecho que no pocos atribuyan una actividad creadora al espíritu en este pasaje. Esto nos pone en una disyuntiva. Si Lucas fue consistente con el judaísmo de su época, que entendía el espíritu como espíritu de profecía, ¿cómo le atribuye funciones creadoras al Espíritu acá? ¿Se trata de una excepción a la regla? ¿Hemos entendido mal la singularidad neumatológica de Lucas? ¿O hay elementos que definitivamente conectan esta acción del Espíritu con el tema profético? Esto es algo que debes tener en cuenta a la hora de realizar tu tarea. Siguiendo la propuesta hermenéutica de Stromstad, en los relatos de la infancia de Jesús se observa una variedad de elementos tipológicos, programáticos y paradigmáticos. El nacimiento de Juan y su vocación ministerial se asocia tipológicamente con la icónica figura del profeta Elías. De la misma manera, hay una asociación tipológica entre Jesús y Juan. Mientras que el hijo de Zacarías y Elizabeth es constituido profeta del Altísimo, al Mesías se le presenta como el Hijo del Altísimo. Ambos están conectados por la actividad empoderadora del Espíritu. Por su parte, los elementos programáticos se transparentan cuando Juan, Zacarías y Elizabeth son llenos del Espíritu. Estos eventos nos hacen mirar hacia adelante, al don del Espíritu derramado en Pentecostés y en sucesivas ocasiones en el libro de los Hechos. Por último, la actividad carismática del Espíritu es paradigmática porque, así como en los relatos de la infancia se traduce como inspiración profética, también ocurre en el libro de los Hechos de la misma manera. La actividad del Espíritu, según Lucas, es sinónimo de inspiración profética.
Como en los relatos de la infancia, a lo largo del Evangelio se asocia la actividad del Espíritu con la vocación e inspiración profética. La recepción del Espíritu después del bautismo lo preparó para las pruebas del desierto, donde en el poder del Espíritu respondió Jesús con la palabra profética de Dios. También en el poder del Espíritu, el Señor enseñó en las sinagogas de Galilea y en la de Nazaret leyó una porción del profeta Isaías que todos conocemos. El Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar, proclamar, pregonar. Además, Jesús es presentado como aquel que bautiza en el Espíritu. Anima a sus discípulos a que le pidan al Padre en oración que les dé el Espíritu. Les orienta a que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Una clara referencia a la promesa del Padre. Naturalmente, como solía ocurrir en las narrativas del Antiguo Testamento, el autor no tiene que continuamente explicitar la presencia del Espíritu en cada palabra o enseñanza de Jesús. Basta con establecerlo de manera programática para que el lector, la audiencia, entienda que el ministerio y los discursos de Jesús son fundamentalmente de inspiración profética. La pregunta que ahora debemos hacernos es esta: ¿qué impacto tiene o debería tener el ministerio de Jesús sobre nosotros según lo describe Lucas en términos de poder del Espíritu para dar testimonio? Cuando miramos a la obra ministerial de Jesús, ¿cómo traducimos el carácter paradigmático de la inspiración profética del Espíritu a la contemporaneidad? Como iglesia, ¿insistimos en la asociación del Espíritu con el servicio para ser testigos efectivos de Cristo? Quiero compartirte 3 claves que nos ayudarán a reflexionar sobre el impacto del ministerio de Jesús asociado a la actividad carismática del Espíritu en nuestro contexto eclesial. En primer lugar, debemos reconocer el rol del Espíritu en nuestro llamado y designación como ministros del Evangelio. En tiempos de duras pruebas, como las que enfrentamos a diario, debemos remitirnos al poder del Espíritu para salir aprobados. Recordemos que Jesús salió exitoso de las pruebas en el desierto por su dependencia del Espíritu. La respuesta dada a cada desafío era un torrente de inspiración profética propia de alguien que se conducía en el Espíritu. En segundo lugar, es necesario enfatizar que la proclamación del Evangelio debe ser guiada por el espíritu de profecía. Hay una conexión inseparable entre el espíritu que empodera y el mensaje que se proclama. La unción de Jesús marcó su llamado como pregonero del Evangelio. Como pastores y maestros cubanos llenos del Espíritu, siempre debemos estar abiertos al liderazgo del Espíritu en nuestros sermones. Por ejemplo, no podemos anticipar cada palabra que pronunciaremos, pero sí podemos confiar en que el Espíritu nos guiará durante todo el proceso, desde la preparación del sermón hasta la predicación a la iglesia. En tercer lugar, debemos insistir en la espontaneidad de la inspiración profética tanto en lo personal como en lo comunitario. Las expresiones espontáneas de alabanza son una señal indiscutible de la llenura del Espíritu. La himnología lucana es una muestra de ello. El propio Jesús irrumpió en palabras de alabanza después de confirmar a los discípulos la autoridad que habían recibido para deshacer las obras de Satanás. En ese mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes y se las revelaste a los que son como niños. Sí, Padre, porque así fue tu buena voluntad. Si te suena rara esta traducción, es porque la he hecho yo. La oración y adoración y predicación espontáneas caracterizaron al movimiento pentecostal en sus orígenes, lo recordarás. Por tanto, debemos reavivar la pentecostalidad de la iglesia,
exorcizar los demonios de la rigidez profética y regresar al paradigma lucano de un ministerio ejercido en el poder del Espíritu. Solo así seremos testigos efectivos de Cristo. Ahora te dejo a ti, querido estudiante, una gran tarea: repasar las lecturas, documentarte más con toda la bibliografía que hemos puesto a tu disposición, y quiero que reflexiones un poco nuevamente en la singularidad de la neumatología de Lucas y en la implicación que tiene esta neumatología para tu desarrollo ministerial en la actualidad y según lo que estás viendo en la iglesia cubana actual. El Señor te bendiga mucho.